muchachos, el día de hoy vamos a resolver un problema de lanzamiento de proyectiles, o también llamado el movimiento parabólico. El problema dice de la siguiente manera: se lanza un proyectil con una rapidez de 40 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la altura máxima y el alcance. Bueno, primero entonces vamos a entender la situación de qué se trata. Se lanza un proyectil, significa que un objeto es lanzado, ¿no es cierto? Y el objeto entonces realiza una trayectoria conocida como parábola. Entonces vamos a hacer un gráfico que nos ayude a entender la situación. Normalmente se hace en este tipo de ejercicios, se hace un sistema de referencia en donde la horizontal le llamamos el eje X, la vertical le llamamos el eje Y. Y entonces vamos a suponer que el punto de lanzamiento será el origen del sistema de coordenadas. Y le voy a dibujar entonces la trayectoria. La trayectoria, como sabemos, es entonces una parábola. Vamos a suponer que esa sería la parábola, la trayectoria del movimiento. Ahora, nos dan unos datos, dice con una rapidez de 40 metros sobre segundo. Esta es rapidez, es el módulo de la velocidad. La velocidad con la que se lanza es un vector que le calza tangente a la trayectoria de esta manera. Este vector en color azul vamos a suponer que es la rapidez de lanzamiento, esta de aquí, perdón, la velocidad de lanzamiento, ¿ya? Entonces, también vamos a ubicar ahora el ángulo, dice ahí 30 grados. Entonces, ¿dónde están los 30 grados? Los 30 grados estarán entre la horizontal y el vector de velocidad. Recuerden que este vector es tangente a la trayectoria, es decir, solamente topa en este punto a la trayectoria. Bueno, entonces ahora vamos a descomponer este vector de velocidad. ¿Qué significa? Vamos a pasarle una línea recta por la punta de este vector que caiga perpendicular hacia el piso, y también una línea horizontal desde la punta que caiga perpendicular a esta Y, que podemos pensar que es una pared, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí se determinan dos vectores. El uno le vamos a llamar la velocidad en X, esta de aquí, v sub x, y el otro vector lo voy a dibujar en vertical, aquí está, vamos a llamarle la velocidad en Y, ¿sí? Y vamos a calcularle. Miren que aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Es tan pequeño, pero es este triángulo que lo voy a rayar en azul. Entonces, ahí vamos a aplicarle la trigonometría, sabiendo que la hipotenusa mide 40. ¿Cómo sabemos que mide 40? Porque nos dice el dato del ejercicio que la rapidez es de 40 metros sobre segundo. Entonces, esta sería la hipotenusa y calculamos los catetos. Entonces, recordando de la trigonometría, este Bx sería igual a la hipotenusa 40 multiplicado por el coseno del ángulo, que es 30 grados, que nos da entonces el siguiente resultado: 34,64 metros sobre segundo. Voy a omitir las unidades, solamente por comodidad. Hacemos entonces algo parecido acá. B sub y, esto sería igual a la hipotenusa, o sea 40 multiplicado en cambio por el seno de 30 grados, que nos da un resultado igual a 20 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos estas componentes. Vamos a calcular lo primero que aquí dice, la altura máxima, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Primero identifiquemos de qué se trata. La altura máxima es la distancia que está entre el piso y justamente la máxima altura a la que llega. Esta le vamos a llamar h máxima o simplemente h, esta distancia vertical, ¿ya? Para eso nos vamos a valer de lo siguiente. Esta es una técnica, un truco que les comparto, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros miramos el objeto, pero lo miramos desde la derecha, entonces veríamos la sombra del objeto que va subiendo por la pared. Esta subida de la sombra del objeto es un tiro vertical, ¿sí? Que esto es parte de lo que se conoce en cinemática como tiro vertical,
¿Ya? ¿Y con qué rapidez es lanzada la sombra del objeto? No digo el objeto, sino la sombra del objeto sería lanzada con esta rapidez inicial de 20. Entonces, si sacamos aparte el tiro vertical, que es de la cinemática, tendríamos los siguientes datos. Miren, la rapidez inicial es igual a 20, la rapidez final es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque se detiene, pero aquí con mucho cuidado hay que decir esto. El objeto real, el proyectil, no se detiene ahí, no es que frena en ese punto, sino que el objeto real lo que hace es pasa para allá con su rapidez. Pero estamos hablando nosotros del tiro vertical, de la sombra o proyección del objeto sobre la vertical o sobre una pared que nos estamos imaginando, ¿sí? Y entonces ese objeto hace un movimiento de tiro vertical. Entonces, por eso decimos que la rapidez final de la proyección, insisto, es igual a 0. ¿Qué más sabemos? Que la aceleración es igual a la aceleración gravitacional de 9,8. Y no sabemos más, y lo que queremos calcular es la distancia, que en este caso, la distancia que recorre, insisto en que es la proyección del objeto o la sombra del objeto, sería igual a la h pedida, ¿no es cierto? La altura máxima. Bueno, entonces de aquí nosotros podríamos pensar en las ecuaciones del tiro vertical. Miren que aquí no tenemos el tiempo, de tal manera que una ecuación que nos puede servir es esta de aquí. La rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos 2 aceleraciones por distancia, pero la distancia ya sabemos que es h. ¿Por qué ponemos menos aquí? Porque esta fórmula a veces va con más, otras veces va con menos. Es menos para el tiro vertical, dado que el movimiento es desacelerado. Me refiero a que la proyección o sombra cada vez va ralentizando su movimiento hasta detenerse. Por eso va con el signo menos. Entonces veamos, la rapidez final es 0, la rapidez inicial que sabemos es 20, sería 20 al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, pero claro, aquí la aceleración es la de gravedad, o sea, 9,8 y multiplicado por h. Aquí ya podemos despejar, entonces pasando al otro lado, 20 al cuadrado son 400, que pasa al lado izquierdo como menos 400, pasa cambiado de signo, ¿no? Y esto es igual a menos del doble de 9,8, esto es 19,6 por h, y podemos hacerle positivo a ambos lados multiplicando por menos 1, ¿no es cierto? Y finalmente despejando la h nos quedaría así, miren, los 400 quedan aquí y este 19,6 pasa a dividir 19,6, con lo cual llegamos a la respuesta, que nos da 20,4 metros. Ya, esta es entonces una parte de la respuesta, ¿sí? Porque nos pedía el problema, recuerden, miren, calcular, dice, la altura máxima. Ahora vamos a proceder a la segunda parte, que es calcular el alcance. Bueno, primero vamos a ver qué es el alcance. El alcance es la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento hasta cuando el objeto otra vez alcanza el mismo nivel vertical, es decir, cuando golpea, pensemos así, que golpea nuevamente o golpea el piso en esta parte de aquí. O sea que el alcance viene a ser esta cantidad, llamémosle x, ¿ya? X viene a ser entonces toda esta cantidad de aquí que se llama el alcance. ¿Ya? ¿Cuánto alcance tendrá? Sabemos ya que la altura máxima a la que llegó es de 20,4 metros y ahora nos disponemos a calcular el alcance. Empecémoslo de esta manera, miren, ¿qué tiempo, preguntémonos esto, qué tiempo ha empleado el objeto en ir desde aquí hasta acá? Nosotros hemos calculado la altura máxima, pero no sabemos el tiempo. Entonces, aprovechando que están los datos aquí del problema de la cinemática, vamos a hacer esto, miren, el tiempo que demora la sombra en ir desde aquí hasta este punto es el mismo tiempo en que demora el objeto real en ir desde aquí hasta el punto de altura máxima, porque estos dos movimientos, el movimiento real y el movimiento que nos estamos imaginando, el de la sombra, están sincronizados. Cuando el objeto real está aquí en su altura máxima, la sombra también estará en la pared, claro, pero a una misma altura máxima. O sea que el tiempo que demora desde aquí hasta acá es el tiempo de subida, porque después vendrá el tiempo de bajada. Entonces, de la fórmula de la cinemática, primera fórmula, podemos recordar lo siguiente: rapidez final es igual a la inicial menos aceleración, en este caso de gravedad, por el tiempo, ¿sí? Claro, en este
momento sabemos que será el tiempo de subida, pongámosle así para no olvidarnos. Entonces, veamos, reemplazamos, rapidez final es 0, la inicial está todo el problema, 20, menos aceleración de gravedad 9.8 y por el tiempo de subida. ¿Sí? Pasamos este 20 al otro lado, pasa con menos 20, esto es igual a menos 9,8 tiempo de subida, ¿sí? Hacemos positivo a cada lado, multiplicando por menos 1 a toda la expresión, y nos queda entonces finalmente que el tiempo de subida sería 20, miren este 9,8 lo vamos a pasar a dividir al lado izquierdo, 9,8, que nos da 2,04 segundos. Ya, pero este es el tiempo de subida, es decir, desde aquí hasta acá. ¿Y cuál será el tiempo total? Por la definición del movimiento parabólico, por la simetría del movimiento, el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Recuerden que estamos despreciando la resistencia del aire, ¿no? Es un movimiento ideal, entonces el tiempo total, le voy a llamar T sub T mayúscula, el tiempo total será el doble, ¿no es cierto? Si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces será el doble. ¿Cuánto es el doble de 2,04? Es 4,08 segundos, ¿ya? Claro, no nos han pedido el tiempo, lo que nos pedían es el alcance, pero entonces vamos finalmente a encontrar el alcance de la siguiente manera. Miren, si aquí en vertical se dio un tiro vertical para la sombra, ¿qué es lo que pasaría con la sombra del objeto sobre la línea horizontal? Imaginen que estuviera acá una luz arriba, ¿no es cierto? Acá arriba. Y esta luz produjera una sombra sobre el eje horizontal. ¿Qué tipo de movimiento realizaría la sombra? El tipo de movimiento sería movimiento rectilíneo uniforme. Así es el movimiento parabólico. Es decir, mientras la sombra de aquí hace un movimiento así, y luego baja, claro. En cambio, la sombra de este movimiento haría un movimiento, como lo estoy ahora mostrando con mi mano, un movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿con qué rapidez se produciría ese MRU? Se produciría con esta rapidez de aquí. Esta es la rapidez del MRU. Entonces, tal como hicimos con la cinemática del tiro vertical, la cinemática del MRU es más simple todavía. Aquí solo tenemos una ecuación que dice que la rapidez es igual a la distancia dividido para el tiempo. Pero la distancia de la que estamos hablando nosotros, cambiémosle aquí a nuestra conveniencia, es x, es el alcance. Y claro, ¿por cuál tiempo? Por el tiempo total. Y entonces, de aquí reemplazamos y nos quedaría lo siguiente. Este b es la rapidez que tenemos, 34,64, es igual a x, que no sabemos, dividido para el tiempo total, 4,08. Y despejamos, ¿no? Aquí podríamos multiplicar en cruz, ¿no es cierto?, para despejar la x, o si no, la x queda al multiplicar este por este y dividido para 1, es decir, 34,64 multiplicado por 4,08. Y tenemos este resultado, 141,39 metros. ¿Qué sería entonces la respuesta para el alcance del movimiento parabólico? A continuación te voy a proponer que resuelvas un ejercicio para que puedas practicar los conocimientos. El problema es el siguiente. Dice, ¿con qué rapidez debe lanzarse un proyectil con un ángulo de elevación de 60 grados para que su altura máxima sea 30 metros? En este momento puedes pausar el video, intentar resolverlo y luego te mostraré la respuesta. La respuesta es 27,87 metros sobre segundo. Si lograste llegar a esta respuesta, te felicito. Si el video te ha gustado, te pido que te suscribas y que continúes en nuestro canal. Gracias, hasta luego.